Buenas noches, amigos. A nombre de Tulio Vázquez les doy la bienvenida a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma relevancia y que estoy seguro los va a interesar y los va a ocupar a partir de este momento. Es un problema de la situación en la que viven 40 millones de mexicanos, niños, que dependen de sus padres y de las políticas públicas y los programas que el gobierno lleve a cabo para que ellos puedan tener una base de oportunidades y entonces ser y dar un futuro promisorio para nuestro país. Siempre se ha dicho que los niños son el futuro de México, pero yo siempre pienso que los niños son el presente, porque si no llevamos a cabo acciones para que todos los niños del país tengan las mismas oportunidades, ya sea en educación, empezando por la nutrición, la educación, la seguridad en sus casas, afuera de sus casas, y también un tema de esparcimiento, porque los niños necesitan divertirse para poder desarrollar sus capacidades y ser mejores y mejores ciudadanos. Es por eso que este tema es de suma relevancia y hoy invitamos a una organización de la sociedad civil que se llama World Vision, que es una organización internacional que está agrupada en más de 100 países y que tiene hoy determinada la responsabilidad de atender un tema que es característica y preocupación de los niños y adolescentes de México y de muchas otras partes del mundo, que es la violencia. Para eso, como en otras ocasiones, nos ha acompañado Navy Yamil, al que quiero hacer hoy un reconocimiento muy especial, ya que, como decimos entre amigos, Ney, llegas al 7º piso y te quiero felicitar a nombre de todo el equipo que hace posible el programa de Buen Ciudadano y a nombre de Tulio Vázquez también. Muchas gracias. Y un reconocimiento por tu trayectoria y por lo que haces por México. Con mucho gusto y les agradezco la oportunidad de participar en este programa porque especialmente hoy creo que estamos enfocando un problema de la mayor importancia para el país, que es la situación de la niñez, la pobreza, la educación, la nutrición de los niños de México, ¿verdad? Así es, Ney. Y ¿saben qué? Pues para ver un poquito de lo que la gente opina de este problema y de la situación que viven los niños en México, vamos a ver el documental o las preguntas que preparamos para que nos respondan los ciudadanos y que básicamente tratan de preguntarles, de conocer qué es lo que piensan ellos, si pueden resolver o si pueden ayudar o apoyar a los niños que viven en pobreza, qué pueden hacer o qué piensan del problema de educación en México y qué opinan de que si no son atendidos estos problemas, cómo va a afectar a estos niños. Vamos a verlos. No sé, podríamos hacer muchísimas cosas desde la educación. Yo creo que sería la base, ¿no? Tal vez brindarle a los niños como más educación para que tengan más conocimiento pues de todo, ¿no? Pues yo creo que podría empezar en mi comunidad, o sea, acercarme a mi delegado como para proponer que se impulsen programas en los que se pueda acercar a niños a la educación más gratuita, ¿no? O sea, y como abrir lugares y eso, no tanto como embellecer la calle, o sea, es mejor que haya ciudadanos educados a que tengamos una ciudad bonita, ¿no? Y eso puede desembocar después en una ciudad bonita y en un mejor país, etcétera. Pues no sé, tratar de ser justo en mi trabajo, en las oportunidades que tengo con otras personas, tratar de ser una persona que sea equitativa, ¿no? Y no sé, procurar que la gente con la que me rodeo haga lo mismo. Pues yo creo que mejorar un poquito toda la igualdad en aspecto laboral, en aspecto de socioeconómico y en la parte cultural. Educar un poco a todos, ayudarnos mutuamente para que los trabajos sean mejor remunerados y que todos tengamos algo en donde trabajar.
Bueno, ya estoy haciendo algo, de hecho, ¿no? Se cedo el paso, me concientizo y me gustaría que se concientizara todo el mundo, los que vivimos aquí en la ciudad tan grande. Pues yo creo que el gobierno debería de poner como algún comedor en el cual se dé alguna dieta a las personas que no tengan recursos para comer. Pues está pésimo y pues igual es consecuencia de muchas cosas que hemos hecho mal como país, pero yo creo que podemos iniciar acercándonos a los niños que sí asisten a la escuela, como escuelas públicas, y ahí impulsar que les den alimentos gratuitos. Y pues yo creo que ahí sí hay mucho que hacer, pero es como difícil comenzar como ciudadanos, o sea, más bien debe ser una propuesta. Pues creo que en México es un problema muy serio, ¿no? Que es algo que a muchos niños les afecta y es algo que, pues obviamente esto causa otros problemas, ¿no? Porque si no estás bien alimentado, no te desarrollas bien, si no te desarrollas bien, no tienes pues muchas otras capacidades que no desarrollas para poder tener buenas calificaciones, luego, o sea, es una cadena de eventos, ¿no? Entonces, pues sí es algo que es muy, muy importante. No, pues muy mal, porque esa es la base importante para que todos podamos tener energía y poder hacer bien las cosas. Está pésimo. Todos los niños deben de tener una excelente alimentación. Tiene muchas condiciones, o sea, la educación, el dinero, la pobreza sobre todo, ¿no? Es muy difícil llegar a una buena educación si estamos inmersos en la pobreza. Deberían de poner tal vez una escuela más cerca en diferentes lugares, ¿no crees? Que tal vez tengan como, pues no hablamos de una escuela gigante, sino una escuela que simplemente les dé el derecho a la educación. Pues está pésimo, creo que es bastante injusto. Pues creo que eso debería de, no sé, el gobierno debería de ver algo al respecto, ¿no? Tratar de abrir más planteles o que haya mejor sistema de transporte público. Creo que eso sería algo que beneficiaría a muchísimas personas, ¿no? Es triste porque al final ellos son el futuro de México y si ellos no van ahorita a prepararse con una buena alimentación y una buena educación, ¿qué nos espera? Lo que estamos viviendo hoy en día. Pues responde lo mismo. Las condiciones adversas de la pobreza hacen este tipo de extremos, ¿no? De inevitables sacrificios. Hay muchas, esto yo creo que depende mucho de las personas, del apoyo que sientan al querer crecer, porque cualquier niño de la calle puede prender tal vez un negocio, ¿me entiendes? Desde vender chicles o algo es un negocio. Entonces yo creo que todo depende de cada persona. Yo creo que no es nada alentador, la verdad, pues porque ni siquiera realmente están recibiendo educación adecuada y ni siquiera saben todas las carencias que tienen, o sea, a ese nivel estamos. Entonces, creo que alguien debería importarle un poco el futuro de esos niños, porque no solamente es que acaben la educación básica, es pensar en ellos como ciudadanos después, cuando tengan que ocupar un lugar en la universidad, por ejemplo, pues eso también es importante, o sea, creo que eso también debe ser como un derecho básico. Por lo menos el siguiente sexenio no creo que cambien muchas cosas. Creo que con todo lo que está pasando, con lo del dólar, con lo de Trump, pues no creo que la condición cambie mucho, para ser muy realista. Híjole, no sé si ponerme a llorar, a reír o mejor te digo que lo peor. Soy pesimista en ese aspecto. En mi vida cotidiana soy muy optimista, pero en este tema soy pesimista porque pues difícilmente vamos a lograr algo a corto plazo. A lo mejor en un largo plazo sí se va a lograr. Como pudimos observar en las respuestas que hicieron los ciudadanos acerca de la situación que viven la niñez en México, pues podemos ver que la gente está preocupada y dispuesta a apoyar a todos los niños y niñas que viven en nuestro país. El llamado es a que lo hagamos a partir de ya, porque pienso no podemos perder ni un minuto más en dejar que esta situación se siga agravando. Y para platicar de temas y contextualizar como lo hacemos en otros programas, hoy que ya presenté a Ney, hoy Ney nos va a ayudar a presentar unas gráficas. Entonces Ney, si nos quieres platicar de cómo está la situación
de pobreza y qué carencias tienen los niños en nuestro país? Sí, con mucho gusto, muchas gracias, Alfonso. Pues el área de investigación de Buen Ciudadano nos ha preparado estas tablas que presentamos en pantalla y señalan la gravedad del problema de la niñez. En primer lugar, la pobreza. La pobreza donde más de la mitad de los 40 millones de niños y adolescentes de México viven en situación de pobreza. Y de esos 40 millones de niños, 4.7 millones, que es una enorme cantidad de niños y adolescentes, viven en pobreza extrema. Este es uno de los problemas más graves del país y tiene que atenderse con todas las fuerzas de todos los sectores, de la sociedad civil, del gobierno, de las organizaciones internacionales. Y como lo vemos también en la gráfica, Ney, este problema se agrava en las comunidades indígenas, que son las comunidades más desprotegidas del país. Efectivamente, en las comunidades indígenas se encuentra el mayor porcentaje de los niños pobres. Las comunidades indígenas son las más desprotegidas y en consecuencia las que deberían recibir una atención prioritaria. ¿Y cuáles son las características? O si podemos desglosarlo, como ahí está en la pantalla, ¿cómo se desglosa el tema de la pobreza? Bueno, se manifiesta, ahí lo vemos, en nutrición. Aunque ha mejorado la situación nutricional de los niños, tenemos 1,5 millones de niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica. 1,5 millones de niños desnutridos crónicamente. Un niño desnutrido crónicamente no puede aprender en la escuela, no puede desarrollar sus capacidades físicas, participar en deporte. Esto es un problema central de México, yo pienso. Sí, yo creo que muchas de las baterías que hoy que se acaba de definir, por ejemplo, el presupuesto del gobierno, sí. Yo creo que yo no he tenido oportunidad de revisarlo, pero me parece que estos datos son tan alarmantes que debería de haber crecido o debería de crecer o de dirigirse o de tener programas con otras organizaciones para poder atender este tipo de situaciones que la verdad es una cosa terrible. Muy dramática. Cuando vemos las cifras, 1 de cada 3 niños en las zonas rurales padece desnutrición crónica. Y yo estoy seguro que hay miles, si no es que millones de personas en el gobierno, en las sociedades, en las organizaciones de la sociedad civil, en la educación, en las escuelas, que están conscientes y están dando atención prioritaria a este país para erradicar esa desnutrición crónica, ¿no? Totalmente. Hay organizaciones como la Ibero Meneses que se encargan de tratar de combatir este tipo de circunstancias, ¿no? Efectivamente, hay muchas, varias, quizá no las suficientes, pero hay organizaciones de la sociedad civil que se enfocan principalmente a dar desayunos a los niños. Esa es su misión. Y esto causa un problema de salud, que es el siguiente componente en el que podemos platicar, ¿no? La salud. La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años sigue siendo muy alta en esos estados. Guerrero, Chiapas, Puebla y Oaxaca, que son los estados más pobres. Sin embargo, es un problema que se ha venido atenuando en los últimos años, los últimos 10 años. Eso quisiera decir que ha sido exitosa la política pública y el trabajo que vienen realizando otras organizaciones que tratan de atender este tipo de problemas. Sí, sin duda ha habido acciones atinadas, pero es todavía mucho más lo que se necesita. Hoy escuchaba yo en el radio que uno de los problemas más graves de salud es el tema de la obesidad, y que la obesidad a su vez cambia y se transforma en otro tipo de enfermedades, y eso es muy oneroso para los gobiernos, tanto estatales como federal. Y me parece que la forma de atender hay una campaña muy fuerte que ya lleva muchos años, que es la de
que te cuides, que hagas ejercicio, que tomes agua, que te cuides como tu forma de alimentación. Y eso es una campaña como de prevención que hay de temas de salud, que me parece que, pues, si no bien es parte de una política pública, pues podemos ver que ha tenido impacto en la sociedad. Ese tipo de campañas yo creo que deben mantenerse, deben incrementarse y pues no solo recomendar a los niños que coman bien, sino darles los medios para que lo hagan, ¿no? Efectivamente hay un problema grave de obesidad infantil que se va a manifestar, como lo señalabas, en mayores costos para el sistema de salud en el futuro. El otro elemento es la educación, Ney. Sí, la educación en México durante las últimas décadas ha crecido hasta abarcar pues, todo el territorio nacional. Hay una matrícula muy elevada, pero este dato es impresionante. Todavía hay 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que aunque estén matriculados o haya una escuela cerca, no asisten a la escuela. Entre otras causas por trabajo infantil o por descuido de los padres o por deficiencias de la infraestructura escolar, pero no están asistiendo a la escuela, ¿verdad? De manera que, además aquí tenemos otro dato, 69.3% de los adolescentes indígenas asisten a la secundaria, frente a un 83% de los no indígenas. Es decir, de nuevo, las comunidades indígenas están sufriendo en mayor grado el problema de falta de educación. Sí, yo creo que ahí hay una falta, o sea, pudiera derivarse también de la falta de integración que tenemos con esas comunidades, porque son comunidades que están como muy aisladas de algunas de las zonas urbanas, pero aunque estén algunas cerca de las zonas urbanas, se encuentran aisladas de todo este tipo de servicios, claro, y de parte de esta cultura que tenemos de ayuda. Efectivamente. No sé si quieras que revisemos la segunda gráfica, sí, para ver otros temas Adelante. Otra problemática de la niñez es la violencia. 7 de cada 10 jóvenes en el país viven una violencia en su relación de noviazgo. Es decir, el problema se da en las parejas juveniles. Y entre un 56 y 62% de los adolescentes en la secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato. Si la violencia está todavía inmersa en la cultura, es una parte de la parte cultural negativa de nuestro país. Sí, de este tema vamos a profundizar con la organización que invitamos, que se llama World Vision, y es un problema que pues, es de suma importancia para atender, porque pienso yo que tiene muy graves consecuencias el que los niños sigan siendo víctimas de la violencia. Claro. Otro problema que apunta la investigación de Buen Ciudadano es el trabajo infantil. Tenemos más de 2 millones y medio de niños y adolescentes de 15 a 17 años que trabajan. El trabajo infantil les impide ir a la escuela y mina su desarrollo, y esto es algo que tiene que disminuirse. Las políticas públicas tienen que incidir en reducir y eliminar el problema del trabajo infantil y adolescente. Y esto pues, es consecuencia de que muchas familias tienen que sacar a sus hijos a que trabajen por diversas razones, ¿no? Sí, la pobreza. Sí, la pobreza es el concepto más amplio, pero así ya particularmente creo que son distintas las situaciones en las que se encuentran cada una de las familias que tienen que hacer que sus hijos salgan para traer recursos para poder tener alimentación y poder tener los básicos para poder vivir. Efectivamente. Otro de los derechos importantes es el derecho a tener una personalidad jurídica, a tener un nombre, a tener un registro de población y tener un acta de nacimiento. Y resulta que el 6.6% de los niños que nacen en México no son registrados antes de cumplir su primer año de vida.
El registro civil ha venido creciendo en las últimas décadas, es uno de los logros del país, pero aún hay un porcentaje de niños que no son registrados. En las áreas rurales, 1 de cada 5 niños no es registrado antes de su primer cumpleaños. Y algunos seguramente después del primer cumpleaños tampoco tienen registro, tampoco tienen un acta de nacimiento y un nombre oficial, ¿verdad? Y aunque pensemos que es algo como muy pues simple el no tener un acta de nacimiento, pero un acta de nacimiento te da derecho a tener, te da derecho a poder obtener ciertos beneficios como programas sociales. O sea, si no estás registrado tú en un registro civil, pues en realidad no existes. No existes, efectivamente. Y esa es la gravedad de este tema. La migración infantil también es otro problema. 12.300 niños y adolescentes mexicanos fueron expatriados desde Estados Unidos sin la compañía de un familiar. Es decir, son niños que Estados Unidos regresa a México solos, que aquí a lo mejor tienen familia, a lo mejor no, los separan de sus familias en Estados Unidos y es una cifra que debe alarmarnos, ¿verdad? Tal cantidad de niños. 18.760 niños y adolescentes migrantes del Salvador, Guatemala y Honduras fueron asistidos por el Instituto Nacional de Migración de México. O sea, que hay un problema de migración infantil, ¿no? O sea, que no solo tenemos el problema de que las familias migran a Estados Unidos y luego esos niños los regresen acá y no tengan contacto ya con familias y empiezan a migrar dentro del país a buscar en dónde pueden establecerse. Sino que también tenemos de la frontera sur del país un problema grave porque niños vienen y tratan también de salir adelante y tener más oportunidades. Sí, es un problema tanto de mexicanos como de niños centroamericanos, ¿verdad? Pues este es un panorama, creo que muy ilustrativo de la problemática que tiene el país. En cuanto a la situación de pobreza, la siguiente gráfica que preparó el área de investigación nos muestra que de la población total, un 10% vive en pobreza extrema. Y de la población de 0 a 17 años, es decir, los jóvenes, sube al 13.2%. La pobreza afecta más a los jóvenes, que son la parte más numerosa de la población. El 40% de los habitantes de menores de 17 años están en pobreza y el 13.2% en pobreza extrema. Es una cifra también que debe alarmarnos. Eso era en 2008. Para 2010, esta proporción había crecido un poco, es decir, se ha venido agravando el problema de la pobreza, no solo en la población general, sino también en la población joven. Ney, pues estamos ya terminando, tenemos un minuto para terminar. De este análisis que hicimos, te quedas con una preocupación grande. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, yo creo que es una preocupación que compartimos la mayor parte de los mexicanos. No puedo pensar que haya un padre de familia, un servidor público, un maestro, cualquier ciudadano mexicano debe preocuparse ante todo por el bienestar de la niñez. La niñez es la riqueza de México, la niñez es el futuro del país y como dijiste anteriormente, es un problema no del futuro, es un problema sobre el que debemos actuar hoy. Y creo que pues, el ánimo, las políticas públicas, la sociedad civil está consciente de este problema, estas cifras lo subrayan y va esperanzadoramente a mejorarse. Ney, muchísimas gracias y de nuevo te reiteramos una felicitación por tu cumpleaños. Muchas gracias, que cumplas Alfonso. Muchos más años y que tengas más energía para seguir ayudando a México. Muchas gracias. Amigos, continuamos con este programa, vamos a un corte y luego regresamos para platicar con nuestros amigos de World Vision. Continuamos. Estamos hablando de la situación infantil en México
Y hoy, como comentamos al inicio del programa, nos acompaña una organización internacional, World Vision, y nos acompaña Amanda Reeves, y nos acompaña Tonatiuh, recuérdame tu nombre, Tonatiuh Magos. Tonatiuh Magos, y también hoy nos acompaña, como al inicio del programa, Nevi Yamil. Entonces, Amanda, por favor, platícanos para ti qué es ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano es alguien que se preocupa, ¿no? Por su comunidad, por su país, por la situación global. En World Vision estamos empujando la idea de un compromiso público que invita a la gente a involucrarse con nosotros, con su talento, con su tiempo y otras cosas en que quieren involucrarse para cambiar sus comunidades y para la transformación social. Para ti, Tonatiuh, ¿qué es ser un buen ciudadano? Lo definió muy bien Amanda. Coincido, creo que es alguien que toma la acción en sus manos de transformar la situación de su país. Alguien que no se queda nada más en la queja o en la crítica, sino que va más allá. Se es parte de la solución y que encuentra espacios donde escuchar su voz. Amanda, ¿cómo nace World Vision? Que nos han platicado de que es una organización mundial que incorpora a muchos países, pero platícanos cómo nace y cómo tú te integras a World Vision. ¿Qué es lo que nació en ti para ser parte de una organización mundial que apoya a los niños? Gracias. World Vision trabaja en más de 100 países globalmente. Nació en 1950. Ayudando la situación en Asia Pacífica con la misión de ayudar a la niñez. Hoy día contamos con más de 40,000 empleados globalmente, más de 100,000 voluntariados que trabajan en las comunidades, trabajan en sus países por el bienestar de la niñez. Y es una organización que principalmente trabaja en el desarrollo comunitario, en respuesta humanitaria y en incidencia política. La organización a mí me traía mucho, ¿no? Yo siempre quería trabajar en ayudar a la niñez. La organización da una cierta oportunidad a entregarse realmente con un compromiso. Y tengo 8 años trabajando con ellos y ha sido una experiencia muy linda. Ney, ¿tú quieres comentar algo? Sí, Tonatiuh, tú trabajas en la parte de México, de World Vision. ¿En cuántos países está World Vision? Bueno, como bien menciona Amanda, son más de 100 países. En la región tenemos 14. En Latinoamérica. En Latinoamérica y el Caribe tenemos presencia en 14 países. Aquí en México abarcamos 370 comunidades en 8 estados, ¿no? Tenemos una cobertura regional de esos 8 estados con intervenciones directas. O sea, participan directamente en la comunidad y además tienen una incidencia en las políticas públicas. Exactamente. Tienen esos dos vertientes de actividad. Y como menciona Amanda, también respondemos ante emergencias humanitarias, ¿no? Sí. Y como trabajamos a nivel comunitario, podemos ver muchas veces cómo el sistema está funcionando o no funcionando. Claro. En las comunidades más necesitadas, con los niños que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o marginalización. Nosotros nos preocupamos mucho los crecientes niveles de violencia en la región contra la niñez. Y hemos tomado este giro a enfocarnos aún más en este tema. ¿Y cómo es que enfrentan ustedes la violencia? ¿Qué hacen para enfrentar este problema, para atacarlo? Bueno, tenemos intervenciones que van hacia una correcta crianza. O sea, creemos que la violencia empieza en las casas. Entonces tenemos que acompañar a padres y cuidadores para que tengan prácticas de crianza positivas, ¿no? Que se elimine la corrección negativa o física hacia algún tema de niñez, que sea siempre una crianza positiva, fundamentada en las bases de diálogo, comprensión, empatía. A nivel programático, en nivel de incidencia política, pues
estamos acompañando a algunas instituciones que se han creado para combatir la violencia hacia la niñez, ¿no? Fortaleciendo su quehacer institucional en el terreno y viendo que las políticas se implementen adecuadamente. Es decir, ustedes trabajan con otras organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y también con gobiernos. Sí, sin duda. Sabemos que los servicios o los programas de los gobiernos no pueden llegar a cada rincón o aldea de todos los países donde estamos trabajando. Entonces nosotros buscamos extender la red de apoyo con actores informales y formales, ¿no? Para asegurar que hay cobertura, para que haya servicios en los lugares inclusive más lejanos, donde los niños lo necesitan. Trabajamos a nivel del gobierno con los ministerios de educación, con los ministerios de seguridad, con todos los ministerios que se tocan el tema de los derechos de la niñez. Pero también trabajamos con la sociedad civil, con organizaciones basadas en la fe, con iglesias, y así buscamos extender el impacto. O sea, es difícil que una organización o un gobierno se encargue de resolver pues, un problema, ¿no? Y también específico como lo tienen ustedes. ¿Cómo identifican cuáles son, por ejemplo, hablamos de un problema de violencia a lo mejor a nivel estatal, pero ya cuando es intrafamiliar, ¿cómo es que la organización puede identificar en qué vivienda, en qué hogar está presente la violencia para los niños y cómo atienden, cómo los sacan de esa violencia? O sea, si nos pueden platicar un poquito de cómo es la metodología que utiliza World Vision para sacar a los niños de esa violencia o a las familias de la violencia que viven en sus comunidades. Pues nuestras propias consultas con los niños, niñas, adolescentes con quienes trabajamos en toda la región nos señala que los niños experimentan violencia justamente en los lugares donde deben sentir más seguros, ¿no? En sus casas, en sus escuelas, también en camino a sus casas o hacia sus empleos, por si acaso, que son adolescentes y jóvenes trabajando. Entonces, la sensibilización es crítica. La acción ciudadana, solidaria de los pueblos, de las familias, de los padres de familia y otros cuidadores, realmente es la primera línea, ¿no? Un sistema, aunque sea formal o informal, no puede estar vigilando a todos los millones de niños en el contexto. Sin embargo, tenemos que fortalecer estos sistemas formales, inclusive, para que el Estado pueda garantizar los derechos de los niños. ¿Quisieras agregar algo, Tonatiuh? Pues el acompañamiento de estos actores no formales, como mencionaba Amanda, iglesias, los maestros, los prestadores de servicios en las clínicas y centros de salud, es fundamental porque ellos son aliados que están en contacto directo con las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Que son las principales víctimas de violencia. Entonces tenemos que sensibilizarlos y capacitarlos a un actuar adecuado a que se restablezcan los derechos de la niñez, ¿no? Entonces es todo un acompañamiento que va desde sensibilización, detectar dónde está la violencia y generar los protocolos para el seguimiento, ¿no? Para la atención de, en caso de que un niño sufra violencia o explotación, sepan qué hacer, qué autoridad es la competente para llevar a cabo la atención, la justicia y restablecer el derecho. Ustedes se apoyan seguramente en una gran cantidad de voluntarios. ¿Utilizan voluntarios? Sí. Sí, sin duda. En las comunidades. En las comunidades. Nosotros no podríamos funcionar sin por los voluntarios locales. Ellos realmente son los que se mueven toda la transformación comunitaria que se busca. Pero lo que hemos intentado a construir más reciente también son cuerpos de voluntarios que no estén en las comunidades, que sean en los países, a nivel de los capitales, porque sabemos que hay un deseo fuerte de las personas a involucrarse y ayudar a sus seres humanos, especialmente los niños, ¿no? En los países donde viven. Amanda, ustedes se apoyan mucho en la labor de voluntarios.
tienen participantes voluntarios en todos los lugares donde trabajan. Sí, sin duda. Trabajamos mucho con un cuerpo de voluntariados comunitarios, ¿no? que donan su tiempo y sus fuerzas para mejorar sus propias comunidades. ¿Y ustedes los reclutan a estos voluntarios que Sí. son padres de familia, miembros de la comunidad, maestros quizás? Sí, sin duda. Tal vez quiere mencionar cómo establecemos los programas. Claro, primero se realiza un diagnóstico de factibilidad donde se encuentran los niños en condiciones de vulnerabilidad más preocupantes y a partir de eso se hacen toda una serie de reuniones, se detectan cuáles son los actores comunitarios más relevantes, más presentes y con ellos se empieza a establecer todo un proceso de capacitación y de involucramiento como voluntarios, ¿no? Es importante que sean líderes comunitarios ya reconocidos, porque esto permite que la misma comunidad se involucre, ¿no? Creemos que tiene que ser ellos mismos los motores de su cambio, o sea, intentamos empoderar a las comunidades, en especial a niñas, niños y adolescentes, para que sean los actores de su transformación. Y bueno, es donde nos ha quedado el aprendizaje de que generas una mayor condición de desarrollo. Si no involucras a la comunidad, puedes invertir millones de pesos en millones de recursos y no se genera una verdadera transformación en ellos, no hay un proceso de desarrollo. Y si podría agregar, también estamos reclutando voluntarios para trabajar a nivel de país también. World Vision está trabajando en los 14 países en la región en el tema de compromiso público, ¿no? Donde buscamos que la gente se involucren con su tiempo, con su talento y también con su dinero, ¿no? Si quieren contribuir a nuestra misión. Claro. Sí, uno de los temas que yo leí en su página es que tienen un programa de empresas responsables con responsabilidad social. Y de ahí me imagino que sacan, pues no solo son parte del voluntariado, pero también de los recursos que necesita World Vision para poder hacer todos los programas que tiene. ¿Por qué otros medios tiene para hacerse de recursos? Pues aproximadamente 80% de nuestros recursos vienen de donaciones individuales, ¿no? Un modelo tradicional que llamamos patrocinio. No es tradicional el modelo, sino es lo que siempre hemos hecho desde 1950, cuando se fundó la organización. Como menciona, hoy día estamos viendo también más involucramiento y interés del sector privado en incorporarse. A veces sí dan donaciones directas, pero es muy interesante también cuando quieren involucrarse con su tiempo y su talento. Es decir, incorporan los programas de responsabilidad social de la empresa con los programas que ustedes conducen. Exactamente, muchas veces hay una inversión directa en alguna implementación de un proyecto en temas de reducción a la violencia. Por ejemplo, alguna empresa paga la capacitación de estos voluntarios comunitarios, paga la capacitación de los gobiernos municipales y muchas veces empieza con involucrar a sus empleados, ¿no? Programas de voluntariado corporativo, van a las comunidades, se sensibilizan, participan de las donaciones individuales, como menciona, y ya posteriormente la empresa aporta recursos de una manera más. Y es interesante lo que está pasando hoy día en Latinoamérica, ¿no? Porque por mientras que la cooperación internacional va bajando, la respuesta de la población, de la sociedad civil, del sector privado va aumentando. Entonces eso se recompensa a un cierto modelo y nos da un cierto nivel y nos da esperanza, ¿no? Que la transformación social continuará. A mí o sea, como entiendo perfecto cuáles son como las causas y las consecuencias de la violencia, pero me gustaría que a ver si nos pudieran ustedes platicar como que ustedes tienen esa sensibilidad muy clara de qué es y lo pudieran explicar muchísimo mejor que cualquier otra persona. Entonces, si nos pudieran explicar qué causa la violencia.
Wow, es una súper pregunta bien interesante. Conceptualmente nosotros manejamos la violencia como un triángulo, donde lo que vemos, o sea, los golpes, los abusos, únicamente lo evidente, ¿no? Es como la punta del iceberg, es una buena metáfora, es lo visible. Sin embargo, las causas que nosotros vemos son dos, ¿no? Hay causas estructurales que están asociadas a condiciones de pobreza, marginación, que impiden el acceso a algunos derechos a los niños y sus familias. Y otra que es importantísima, que es la violencia cultural, ¿no? La violencia que está normalizada, en donde muchas veces no se ve a los niños como personas, ¿no? Sino se ve a los niños como objetos que van a ser adultos algún día y entonces ya van a contar, entonces los puedo educar como yo quiera, como a golpes. Y es impresionante la encuesta de prácticas ciudadanas que se generó en 2015 por la Secretaría de Gobernación, hace el análisis de los adultos, qué cantidad reconoce que los niños son sujetos de derechos. Solo 2 de cada 10 reconoce a los niños como titulares de derechos, 6 de esos 10 reconoce que tienen los derechos, pero solo los que el adulto quiera reconocerle, y el restante, el 2% restante, menciona que carecen de derechos, ¿no? Totalmente. Entonces, es una situación bien compleja en la que estamos trabajando. Y creo que el contexto y el ciclo etario tiene mucha relevancia aquí también. Trabajamos World Vision en el Triángulo Norte, también México no, El Salvador, Guatemala y Honduras, que es un contexto que está experimentando crecientes niveles de violencia, ¿no? De todo tipo, especialmente para las pandillas o maras. Creo que aquí en México estamos viendo mucho del impacto, ¿no? Los efectos de ese problema en el Triángulo Norte. Nuestras encuestas y consultas con niños y niñas allá más recientes nos señalan que el periodo de la vida que más les preocupan a estos niños es su transición hacia la adolescencia, ¿no? Tal vez cuando están chiquititos se sienten un poco más protegidos en su entorno, a pesar de que sus padres pueden estar en el exterior y sus comunidades están experimentando violencia. Es su transición justo cuando van al colegio, que hay mucho reclutamiento para entrar en estas pandillas, o para las mismas jóvenes, las niñas, ¿no? Las chicas, para cualquier tipo de vulnerabilidad y explotación que estamos viendo. Entonces, importa mucho el contexto y el ciclo etario. Hoy se me hace que vivimos en un mundo muy violento. O sea, los programas de televisión, las películas del cine, incluso hasta literatura. Y sé que es un problema que no es exclusivo de la pobreza, pero también se manifiesta en familias que tienen dinero y que tienen más recursos. Pero quizás donde tenemos que enfocarnos, porque eso se replica y se va replicando y seguiremos siendo cada vez más violentos, porque yo pienso que la vara, por así decirlo, se va subiendo cada vez. Antes, lo que para mí era algo muy violento, hoy quizás ya lo veo en una película y se va haciendo como normal. Y ese es el tema como cultural con el que pienso ustedes están tratando de combatir o hacer menos violento, ¿no? Ese entorno en el que vivimos. El bullying o el acoso escolar es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que tradicionalmente tal vez lo estamos viendo como algo que sucede en los colegios de un clase más privilegiado. Actualmente lo estamos viendo en todos los colegios y todas las escuelas. Pero creo que el bullying es un buen ejemplo de cómo tenemos que sensibilizar y concientizar todas partes de la sociedad civil. De hecho, World Vision tiene una campaña junto con Cartoon Network,
que busca, se llama Basta de Bullying, que busca sensibilizar a los niños que están viendo estos pichingos, ¿no? Sobre los peligros del bullying y cómo evitarlo y qué hacer si son víctima o por si acaso que son el protagonista del bullying. Y bueno, también estamos por lanzar una campaña a nivel global encaminada buscando erradicar la violencia hacia la niñez, ¿no? Entonces es un esfuerzo titánico, que nos vamos a involucrar o embarcar las 100 oficinas de World Vision, prácticamente todo el staff, vamos a responder de una manera pues bastante importante, ¿no? Invitando, como ha señalado Amanda, invitando a toda la ciudadanía, a toda la sociedad a sumarse, donando tiempo, talento y también recursos que son bastante necesarios, ¿no? Es un buen inicio de 2016 que estaremos ahí invitando a todos a formar parte. ¿Esta es una campaña mundial la que van a lanzar contra la violencia? Sí, sí. ¿Tiene algún eslogan o algún título? Tiene un eslogan que no debemos decir todavía, pero lo vamos vamos a ver la sí, no, la verdad, queremos co-construir esto con socios externos, ¿no? Entonces no quiero presentarlo como cocinado. Pero hay un proverbio que se llama, requiere una aldea para crecer un niño. It takes a village. Sí, entonces el eslogan va a ser, se necesita el mundo para erradicar la violencia contra la niñez. Necesita de todos y todas para hacer su parte. Va a ser el eslogan. Pues es pero muy esperemos hasta marzo. Bueno, espera, en marzo será. Bien, pues les deseo mucho éxito en esta campaña y creo que es algo que en todos los países del mundo va a recibir una muy buena acogida, una muy buena comprensión y seguramente apoyo. Yo creo que en estos momentos en los que está viviendo el mundo, una campaña de ese nivel y de ese tamaño, pues creo que cae perfectamente para todo lo que necesitamos en el mundo, porque hoy yo creo que el lema es de que debemos de conseguir la paz a como dé lugar, y yo creo que pues afortunadamente contamos con personas en todo el mundo que tienen esa voluntad de seguir trabajando porque la gente tenga mejores cosas y sea mejor. Y ya estamos terminando la entrevista y me gustaría, nada más para terminar, preguntarles, ¿qué le dirían, Amanda, tú a los niños y tú a los jóvenes, Tonatiuh, 5 cosas que puedan hacer para... o 3, o 10, para reducir la violencia. Para reducir la violencia o erradicarla? Involucrarse en su escuela, en su colegio, en su comunidad. Hemos visto, por ejemplo, que la autorresiliencia de los mismos niños y el apoyo mutuo entre ellos es un factor muy importante en disminuir o erradicar la violencia contra la niñez. Toma acción y creen en sí mismos, en todo lo que pueden lograr en sus comunidades, en sus países. ¿Tú, Tonatiuh? Bueno, tomen acción y sensibilícense, o sea, que se sensibilice la juventud sobre la empatía, la manera de sí poder crecer apoyando a otros, entendiendo a otros, y las diferencias que hay entre grupos nos hacen más fuertes y nos hacen mejores. Entonces yo sí invitaría a la juventud a sensibilizarse, entender a la gente con toda su riqueza, con toda su diversidad, apoyarlos, tomar acción y denunciar. Bien importante que denuncien, que sepan, que las estadísticas nacionales muestren el problema. Muchas veces se invisibiliza por falta de datos, ¿no? Pensamos que no hay un problema con la violencia hacia los adolescentes, hacia los niños, porque está invisible, porque no denuncian. Entonces, los invito a tomar parte, de involucrar a todos. Bueno, pues Ney, muchas gracias Amanda, muchas gracias Tonatiuh. Muy buenas noches amigos, estamos para otro programa de Buen Ciudadano.
Y recuerden, siempre seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.